El artículo 148.1.18 de la Constitución dispone que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en materia de promoción y ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial. Así es como funciona en la actualidad en nuestra comunidad y en el resto de España, ya que es la Junta de Extremadura la que se ocupa de esta tarea durante todo el año. Y en estas fechas cobra más importancia por la celebración de la mayor feria de turismo del mundo. Verán por qué les digo esto. Hemos hablado en varias ocasiones sobre las atribuciones de competencias no conferidas de las distintas administraciones, pues en esta ocasión se cumple de nuevo con las diputaciones. En estos días escucharán y leerán en los medios de comunicación anuncios de las dos diputaciones extremeñas promocionando el turismo de sus respectivas provincias, cuando éstas no tienen competencias de actuación, aunque sí destinan presupuesto a esta partida, tanto que en la de Badajoz incluso existe un diputado de turismo y tauromaquia. Lo de la tauromaquia es entendible en una provincia que tiene muchas explotaciones ganaderas, de ganadería brava me refiero, y una de las pocas escuelas del sector que funcionan bien. Sin embargo, en turismo no entiendo por qué hay un área específica. Si se está trabajando en esta materia para unificar una oferta regional en la administración autonómica y también en los consistorios, porque es la más cercana al visitante, porque hay otra administración que insiste en subdividir la estrategia turística cuando además no tiene competencias específicas. Extremadura ha de venderse al mundo entero como un gran circuito de visita, encabezado por Mérida, Cáceres, Badajoz, Guadalupe, Trujillo y Zafra principalmente, y por el resto de ciudades también, pero sin distinción provincial, porque esta actuación lo único que hace es dividirnos una vez más. Ustedes recordarán la cantinela de siempre, Extremadura son dos, Cáceres y Badajoz, por lo que hay que acabar con esta absurda división en esta materia y asumir que la promoción turística de Extremadura debe hacerse de forma conjunta. No pretendo criticar la buena voluntad de las diputaciones en esta materia, tan solo pido unidad de acción en un sector al alza en nuestra región. Debemos promocionar un solo circuito, ya que es la única manera de competir en un mercado de turismo interior tan fragmentado como el que tenemos. Otra cosa es la promoción que hagan las ciudades de manera independiente, que es normal. No dudo que las diputaciones deben entrar en la mejora de las infraestructuras turísticas de aquellas localidades que no puedan asumirlas por sí sola, que para eso tienen recursos, pero dejémonos de presentarnos divididos en dos provincias y unifiquemos la estrategia porque seguramente nos irá mejor. Buenas noches. Bienvenidos a La Picota 1082, en Televisión Extremeña una vez más, un día más, diseccionamos la actualidad, la pasamos por el tamiz del análisis de nuestros picoteros. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar precisamente en esta tarea. Hoy están con nosotros Domingo Hidalgo, buenas noches, ¿qué tal? Paz y bien, pues ¿cómo estás? ¿Bien? Estupendamente. El cambio climático ha traído naturalmente el agua y está lloviendo, incluso frío, cambio climático, ¿no? Pero no te preocupes, que seguirá haciéndose mucha gente rica a costa y por cuenta del cambio climático. Antonio Vélez, buenas noches. Provocado por el hombre, ¿eh? Buenas noches. Me gusta mucho tu carta de presentación, tu editorial. ¿Por qué? Porque efectivamente, desde un sinsentido ya de una diputación y una escuela taurina a estas alturas, a la necesidad de una unidad territorial, incluso posiblemente en el futuro de demarcación electoral, de ámbito electoral, en la medida en que Extremadura es una región bastante homogénea en su juego de sectores, básicamente agrícola, con cuencas importantes, con elementos, con un problema muy grave que es el que no se puede dejar nunca de machacar, que es el tema de transportes, de servicios, de comunicaciones. Es la clave. Pero al mismo tiempo, desde esa consideración que tú has hecho, habría mil hijuelas para hablar en esta tertulia, desde la que yo estoy muy satisfecho y muy orgulloso, porque creo que es un germen para apoyar la libertad de opinión. Una sociedad sin libertad de opinión, libre, no va a ningún sitio, porque no crear polémica, ni crear encima de la mesa elementos de contrapeso, incluso de oposición al poder, de crítica, no funcionaría nunca. Eso es fundamental. Te lo digo porque me siento satisfecho de estar aquí por esa razón. Muy bien.
Rafael Angulo, buenas noches. Muy buenas noches, cordiales saludos a los amigos de La Picota y de Televisión Extremeña, la televisión cercana a los emeritenses, las más cercanas, sin duda alguna. Bien hallados todos. Bueno, si queréis podéis entrar, ya que ha entrado Antonio Vélez, a hablar sobre el tema este del Yo quería entrar, si me permitís, es un tema personal, pero es que si no lo digo pero espera, porque me dolería creo mucho. que Domingo quiere decir algo al Sí, sentido, bueno, y ahora si entramos en el quieres tuyo personal. Digo, por seguir en la misma dinámica de A mí si Rafa quiere decir lo que sea, encantado. Si no, sobre este tema, y ahora después, sobre lo del porque lo de turismo. Rafa es sobre otro tema. Sí, es ¿verdad? otro yo tema. comparto en parte, o no en su totalidad, pero saco las siguientes conclusiones de tu propio editorial, director. Tu propio editorial, sin tú haberlo querido decir, viene acreditando cómo el sistema autonómico lo que está haciendo es fragmentar y romper la fuerza que puede tener una nación como es la nación española, y desde luego tirar por los suelos lo que ha sido un sistema de convivencia hasta ahora, porque este gobierno y sus asociados por los que está van en contra de todo lo que signifique Constitución y nación española. Cuando has comentado la fragmentación que supone en el tema de turismo que cada uno quiera ir por su lado, que es mejor unirse indirectamente, y eso es la realidad de lo que piensa la gran mayoría. Lo que ocurre es que no forma parte del pensamiento único. Es que es una editorial interesante en lo que se refiere al tema del turismo y en sacar conclusiones. Lo mismo que ocurre con el turismo ocurre en educación. Lo mismo que ocurre con el turismo ocurre en sanidad. Lo mismo que ocurre con el turismo en las competencias en justicia, en las competencias de centros penitenciarios, en las competencias de seguridad. Divide y vencerás. ¿Y quién quiere dividir? Quien no quiere la unión de la nación española y quien no quiere que siga vigente este sistema constitucional como si no hubiera habido una reconciliación, una transición en la que nos hablan tanto de memoria histórica y queriendo ir a una guerra civil que ya casi hace 100 años, y sin embargo no tenemos memoria histórica para la memoria, dignidad y justicia de los asesinados y heridos por ETA, ni tampoco tenemos memoria histórica para investigar 300 asesinatos de ETA que están dejados de investigar, y que en el Parlamento Europeo, si no me fallan los datos que he leído en los medios de comunicación, el Partido Socialista ha dicho que no se investigue. Eso es una realidad. Entonces, por eso es muy importante lo que has dicho, la fragmentación. Eso es lo que se está provocando y se ha conseguido en esta nación. Primero, dividiéndonos en el habla. No hay un idioma común. ¿Nos imaginamos en Francia que alguien quiera imponer otro idioma que no sea distinto al francés? ¿O en Inglaterra alguien que no sea un idioma diferente al inglés, o en Alemania al alemán? Sin embargo, aquí al que rotula en la región catalana en español le ponen una multa. Eso es lo que hemos encontrado, esa es la fragmentación. Rafa. Es sobre el turismo, ¿no? Sí. Perdón, es que me he despistado con Domingo. Mira, el turismo supone en nuestra ciudad, en Mérida, el 15% de nuestro Producto Interior Bruto. Según datos que me han facilitado en el Ayuntamiento, en temporada alta, el 10% de la población de Mérida es turista, o sea que vienen a ser uno de los nuestros. Este gentío yo creo que hay que administrarlo, ¿no? Y eso, pese a la mierda de tren que tenemos, y nosotros no tenemos aviones, Antonio, tenemos aeroplanos y yo creo que van a pedales, o sea que aquellos que el cine blanco y negro, porque vamos, lo de que si hay niebla aquí no salen, por lo visto es solamente en Talavera donde no salen los aviones. No salen los aviones comerciales, los militares sí que salen, ¿eh? Los F1 sí que salen. Y termino ya. Hay un dato que iba a dar después cuando hablásemos de los funcionarios, pero lo doy ahora. Es de un choteo y un cachondeo que tengamos competencias en turismo: A, los ayuntamientos; B, las diputaciones; C, la Junta de Extremadura, y un engendro que se llama mancomunidades, los de las mancomunidades es un choteo que es para hacérnoslo ver, ¿eh? En realidad es una oficina de colocación de descolocados políticamente, pero tiene competencia de turismo. O sea, ustedes entienden, después cuando hablemos de los funcionarios, hablemos 4 instituciones para gestionar el turismo y encima cada una va a su aire. Vamos, esto es para verlo.
¿Algo más? Esto, lógicamente, claro, abre un melón de muchas cuestiones, de muchas hijuelas, muchísimas. Me agarro otra vez a esa palabra hijuela que tanto digo yo aquí. Pero yo sí creo en la estructura territorial actual porque hay una ruptura del viejo modelo radial, que por eso hemos defendido aquí algunos el gran eje diametral Lisboa-Valencia por Puerto Llano. Por eso hemos defendido esa línea, que ya estaba inaugurada Isabel II, y seguiremos defendiéndola. Porque hoy, curiosamente, esta mañana veía a Tomás Guitarte, al diputado de Teruel Existe, en la primera, y me ha gustado mucho porque precisamente ponía encima de la mesa la necesidad de romper ese esquema radial de Javier de Burgos, de las provincias, que es el que auspicia en cierto modo la primera restauración borbónica y tal, el desarrollo liberal, la revolución burguesa, etcétera, etcétera, pero que no condiciona para nada la realidad que históricamente era Extremadura, que era una gran provincia, era un gran territorio, que fue en principio Extremodouro, más allá del Duero. Es un concepto leonés, que lo dominó más allá del Duero. A mí me gustaría que se llamara, posiblemente habría que reconsiderar, como se han cambiado de nombre a otra, aunque sea una tontería, una butada, a mí me gustaría que esto se llamara Lusitania Interior, por ejemplo, Lusitania Interior, porque Extremadura es un tema un poco que suelta chispa, porque es Extremodouro allí. Pero claro, hoy decía Guitarte una cuestión, es un minimé de un diputado, pero me parece un hombre inteligente, que decía que hay que redistribuir renta, que hay que compensar servicios y que hay que repoblar España, y hay que plantearse en un juego a largo plazo. Yo me parece que eso es fundamental. Luego, los temas turísticos, como se han tocado también, pues son una parte más de la economía. También el problema es que el turismo a veces es muy complicado, el turismo mínimo es complicado, el turismo mini activo es complicado, controlar salarios, controlar tal, y hay un juego muy complicado. Que seguramente que en este gobierno, que tiene un cierto sentido, y luego hablaremos de reequilibrar rentas, incluso salariales, se va a encontrar muy llano con él, porque no es síntoma, no es garantía de desarrollo el turismo en un simplismo de explotaciones muy pequeñas y de mucha explotación y de muchas horas. Pero bueno, eso son cuestiones más complejas en las que yo no me atrevo a entrar dando opinión más que por encima del forro. Otro tema. Rafa, que tú querías pues fíjate, comentar algo. Curiosamente, para que vean ustedes cómo Domingo Hidalgo me pone, porque Domingo no sabía lo que yo voy a comentar ahora, y sin embargo ha hablado de este mismo asunto. Me van a permitir que excepcionalmente, bueno, triste no, que me ponga apenado y con una pena tremenda. Miren, les hablo de mí, perdonen, pero es así. Yo de los 18 a los 22 años viví en Pamplona con un señor que se llamaba Gregorio Ordóñez Fenollar. Vivimos en el mismo Colegio Mayor Belagua, que está detrás de la universidad, y no solo eso, sino que éramos compañeros del mismo curso de la Facultad de Comunicación. O sea que le tengo por amigo porque una vez terminamos, después estuve en San Sebastián, recién casado, con mi mujer y con él. Mañana se cumplen 25 años del asesinato vil de Gregorio Ordóñez. Lo tuvieron que asesinar por la espalda, por la nuca, porque si hubieran ido de frente, otro gallo le hubiera cantado a esos asquerosos cobardes. Pero lo triste y lo que me apena es que los que durante todos estos años, los que aplaudieron cuando lo asesinaron, los que han estado ultrajando su tumba durante todos estos años, ahora están dando lecciones de democracia y de derechos humanos en España. Es que me repugna. Primero porque le conocí y le traté. Y segundo, porque gracias a estos tipos, Pedro Sánchez está gobernando hoy. Han contribuido a que Pedro Sánchez gobierne. Comprenderán que cuando a uno le tocan gente la que es amigo, no tienen más remedio que saltar. Les ruego me disculpen, pero esto es así. Mañana 25 años de que mi amigo Gregorio Ordóñez, por detrás, por la nuca, y cuando estaba comiendo, le pegaron 2 tiros y los descerrajaron. Descanse en paz, si le dejan que descanse en la tumba, que hasta ahora ni eso le han dejado. Todos sentimos esa tristeza y sobre todo esa indignación por las circunstancias que ocurrieron, como otras personas. Yo recuerdo muy directamente a Fernando Mújica, que, por ejemplo, que era amigo mío y que estuvo en la inauguración y estaba en la placa que quitaron en un momento determinado cuando inauguramos el Trismedea, ¿no? Y lo traté muchas veces, igual que a su hermano, ¿no?, el ministro. Pero el tiempo al final, Rafa, hay que recomponer, y el perdón, las treguas son fundamentales. Yo no creo que, lo dije aquí un día, ya que ha suscitado el tema, yo no creo que haya habido un pasaje más duro en España que las guerras carlistas, y de tan largo tiempo, por un problema puramente dinástico, porque
no se quiso que reinara el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, que debió gobernar, sinceramente, debió ser rey. Pero eso nos costó cerca de un siglo de guerra, ¿no? Y muertos y barrigas abiertas por miles. Pero hay un momento en que hay que poner treguas y hay que poner paz y hay que poner perdón, si no es que no vamos. Otra gente también se ha comportado de esa forma, buscando el perdón. Quiero decir que aquí hay que andar. Pedro Sánchez ha buscado una salida, ya veremos. El Parlamento podrá mañana disolverse y otras elecciones, lo que sea. Ha buscado una salida porque en la situación que se estaba era inviable procesar futuro ninguno, políticamente hablando. Bueno, si mañana hay otra historia... Si nos dejáis, lo dejamos para el final, el tema nacional, y ya... simplemente decir... Es que si no, no llegamos. Yo vuelvo a decir memoria, dignidad y justicia. Y aliarse con los legitimarios y herederos de los terroristas asesinos, bueno, ahí está el resultado. Vale. Vamos a comenzar por lo más próximo, como siempre lo hacemos, por lo más local. El Grupo Municipal Unidas por Mérida ha registrado una propuesta al Pleno del Ayuntamiento de la ciudad en la que insta al equipo de gobierno a realizar modificaciones en el reglamento que afecta a la concesión de licencias a las casas de apuestas de la ciudad por motivos de salud pública. La moción contempla la suspensión de aprobación de licencias de aquellos establecimientos que tengan la condición de salón de juego, así como la no renovación de las existentes cuya licencia fuera anterior a la entrada en vigor de la Ley de Juego de Extremadura. Es un problema importante que acucia a muchísimos jóvenes, concretamente, y sobre todo de una parte de la población de aquellos barrios más desfavorecidos, que es donde se suelen instalar este tipo de casas de apuestas. Rafa. Quiero separar, si me lo permitís, en lo que pienso de las apuestas y de la adicción al juego, de lo que pienso de Izquierda Unida. Rápidamente, mirar, porque me tengo, como dice Domingo, como tú estás jubilado, te da tiempo, Rafa. Creo que estamos hablando de adicción en menores de edad, es decir, la espiral adictiva que afecta a los menores, lo que más me preocuparía a mí. Pero es que creo recordar, y vosotros coincidiréis conmigo, que adicciones han existido siempre. La penúltima eran las máquinas tragaperras. O sea, sin ir más lejos. Hubo un tiempo en que las máquinas tragaperras, te ibas a los bares, aquí el de mi barriada en Cabo Verde había un chino que estaba todo el día echándole allí. Lo que creo que ha cambiado es la plataforma del juego. Y a mi modo, y les resumo, ¿qué tiene que tú puedas hacer online? El principal explotador es el Estado, ¿Y con las loterías. Sí, pero ¿tú qué peligro tienen los juegos online? Uno, el anonimato. Que tú antes el chino de la tragaperra le veíamos cómo echaba. Tú si vas a una casa de esta vas desde el anonimato. No es lo mismo ser presencial que anónimo. Dos, que lo puedes hacer en cualquier momento del día. Por el día, por la noche, si te metes con el móvil a apuestas, como te da la gana. Tres, que, bueno, iba a decir una grosería, si tú estás en tu cuarto de baño, puedes entrar desde el cuarto de baño, o tumbado en el sofá de tu casa, o desde la cama. Cuatro, hay un cortísimo intervalo entre la apuesta y el premio, y eso es un acicate. Pero ¿qué van a hacer después? ¿Suprimir el rasca de la 11, que también es instantáneo? 5. A gente como a mí, creer que nuestros conocimientos deportivos nos van a aumentar las posibilidades. Tararí. Vamos, tú lo tienes muy fácil, porque tú como el Madrid, gracias a... Bueno, en fin, no me voy a meter en otra cosa. Siempre gana. Y termino. Otro peligro para los menores, las tarjetas de crédito de los padres. Claro, tú coges la tarjeta de tu padre, tararí, que te vi. Otra cosa es que no se pida el DNI en los sitios de estos, pero en fin. Ironía de los comunistas, debe ser esto lo que más les preocupa. ¿Y cómo lo van a solucionar? Suspendiendo la aprobación de licencias. Pero vosotros, ¿quiénes sois para decir si cumplen la legalidad? ¿Tú qué le vas a suspender? Porque a mí me da la gana. Que yo creo que es muy peligroso las barriadas quitarle esto. Y lo siguiente que sería suprimir las tabernas, porque ahí sí que hay adicción, cuidado, que los que... Miren usted cómo estoy yo. Quiero decir, pero esto no tienen otra cosa que hacer que decir por la tremenda. Ahora suspendemos y además no renovamos a los siguientes. ¿Por qué? Porque los comunistas creemos. Pero bueno, esta gente cumple la legislación, sí. ¿Por qué la cumple? Por lo que ha dicho Fran Morillo. Porque es que el que pone el cazo es el Estado. Es decir, ahora si quieren ustedes quitamos también las loterías, la primitiva y tal, porque es que son adictos. Bueno, pero no sé, por una parte, estos adalides de la libertad se dedican a coartar la libertad. Si una empresa está legalmente establecida, ¿vosotros quiénes sois para decir que te voy a suprimir? Pues tú dices que cumplan la ley.
Pues sí, serán estas. Pero insistiendo en lo que he dicho al principio, que en los menores la adicción es muy peligrosa y por los motivos que he intentado resumirles. Antonio. Bueno, el juego de la lotería, que es muy antiguo, está regulado en el tiempo, y las expectativas de llegar a un local, Antonio, una tarjeta. Que las casas de apuestas están reguladas. Bueno, bien, pero aquí hay muchas cuestiones. Y la accesibilidad simple y cercana, y no esperando el sorteo del sábado, propicia mucha pulsión y muchas ganas de estar ahí, como el que rasca los boletos de la 11 también. O sea, que tampoco los rascadores esos, que yo no he rascado nunca, y alguna vez, por curiosidad. Pues no, como te toque estás perdido. No, pues como rasques y te toque... No estoy perdido. No, el tema del juego no me gusta en la puñetera vida. Pero quiero decir que en el juego, en esta historia, hay muchas tangenciales, y muchas cuestiones, y muchas casuísticas, y me parece bien que eso se controle infinitamente más, y si pudiera, pues que desaparecieran. En fin, comprendo que en el modelo capitalista que tenemos es la libre y tal, pero claro, también está el derecho a los menores, a la gente inmadura, una serie de cuestiones que son muy problemáticas. Claro, también es verdad que un país necesita alternativas laborales, seguridades, para la gente joven que se enfrenta que va entrando en el puente de la vida, y todas esas cuestiones faltan. Hoy están cada vez más en la línea recuperar un viejo modelo a la sueca, al sistema nórdico, con más fiscalidad, más I+D, que aquí no hay, el I+D está por los suelos. Imposible que un país funcione sin tener inversiones públicas, en infraestructura, en actividades de empresas públicas, que no es nuevo, se hizo en el franquismo, en la dictadura de Primo de Rivera, al principio de la democracia, hasta que se hizo caja con las grandes empresas propias, como Endesa, Sevillana, cuando fue Endesa, que la compró, y luego está en manos de los italianos. En fin, esto es un tema muy complicado porque no está aislado en el conjunto. Está en el juego de una sociedad que puede estar desesperada, que puede estar perdida, que no ve opciones de futuro, y claro, ahí es donde hay que poner los codos en la mesa, como decíamos algunos días atrás, ¿eh? Es decir, ¿en qué medida? Pues en dar ilusiones a una sociedad, rearmar una sociedad, no solamente es el libre juego capitalista, el liberal. Habrá que leer a Tomás Piketty un poquito, aunque sea en el simplismo que le hace. Por ejemplo, el simplismo de Piketty, el Capital del siglo XXI, es que pesa más el juego financiero que el juego productivo. Eso es una evidencia, ¿o no es una evidencia? Sí. Claro. Entonces, ¿es un problema hablar de empresas públicas? Parece que es un pecado. ¿Y por qué va a ser un pecado hablar de empresas públicas si garantizaron el empleo enormemente? Al final, ¿para qué hemos deslocalizado? Para que los pantalones que compremos o los 6 vengan de un sistema sobreexplotado que termina en un incendio en Bangladesh o en Pakistán y mueren 300 personas a precio de explotación salvaje. Pues no, yo creo que ese juego hay que recuperarlo y hay que propiciar el pleno empleo. ¿Hay algún problema para que la Junta de Extremadura, en un sistema de investigación, creara un modelo de coche? ¿Qué problema habría? ¿O es que no era SEA, Sociedad Española de Automóviles de Turismo, no fue un tema público, como la Volvo, como otra? ¿Cuál es el problema? Es que Fiat no fue un modelo, no una cuestión pública en la época de Mussolini. Qué duro lo que estoy diciendo, qué duro. Pero quiero decir que lo que es la inversión pública y la actividad pública, por mucho que a algunos no guste, hay que recuperarla, porque implica el pleno empleo y construir vivienda pública fija población. Esta ciudad ha crecido con los impulsos de construcción de viviendas de VPP, de promoción pública, no de caridad, de promoción pública. Tuvimos un director general que era José Luis González Abaguisado, de Villanueva, que fue director general del IPPV. Y esta ciudad ha crecido en una ciudad pobre, porque esta ciudad es pobre, no tiene los prados de Almendralejo o los regadíos de Don Benito, está en el medio, no tiene nada de eso, y juega con esos impulsos, su geopolítica, su situación y la inversión en viviendas públicas. Eso es fundamental. Desde que yo me fui no se ha hecho una vivienda pública. Domingo, volvemos al tema sobre las apuestas. Bueno, esto es como todo, ¿no? Primero hay que remarcar la hipocresía ideológica que siempre tiene la izquierda, la ultraizquierda, de la que naturalmente forma parte el comunismo y los comunistas de Unidos de Podemos, ¿no? Consumo responsable.
Vamos a ver, yo creo que no hay que ser hipócrita. Por salud pública dice que hay que cerrar. ¿Qué pasa? ¿Que la Bonoloto no crea adicción? ¿Y la ONCE no crea adicción? ¿Y la Primitiva no crea adicción? ¿Y el Euromillón no crea adicción? Y no hay una empresa pública, alcalde, se llama de otra manera, igual que el mayor impuesto que se paga en el Estado español se llama cotizaciones a la Seguridad Social, pero no deja de ser un impuesto, ese es el mayor impuesto. ¿No hay una empresa pública que se llama Organismo de Loterías y Apuestas del Estado? ¿Y por qué los comunistas no piden que eso se cierre también? Un poco por coherencia, un poquito por coherencia. No nos quedemos cortos, no nos quedemos cortos. ¿Y dónde están puestos los establecimientos y las expendurías del Organismo de Loterías y Apuestas del Estado? En cualquier sitio, en cualquier sitio. Entonces, ¿cómo es posible que se hable? ¿Qué pasa? Que la adicción, yo no estoy defendiendo ni mucho menos a las empresas de este tipo de apuestas. Ya sabemos lo que pasa con las grandes cantidades de dinero, con lo que son los lavados, lo que no son lavados, en fin, todas las historias que ocurren con las grandes cantidades de dinero. Pero la adicción, pero si la adicción está aquí, si no hay que salir de casa para tener adicción, que se pregunte, igual que se pregunte a cuántos padres le están pegando sus hijos, que se pregunte a algunas madres y a algunos padres a cuántos son agredidos por sus hijos, pues que se pregunte también a cuántos padres están enganchados a esto, porque si lo que quieren los comunistas es que haya salud pública, a lo mejor podrían proponer, como bien ha dicho el alcalde Antonio, educación en valores. ¿Quién lee ahora, alcalde? ¿Quién lee ahora, además de los tweets, los WhatsApp y las historias? ¿Quién lee un libro ahora? Ni electrónico siquiera, si el nivel de lectura, el porcentaje cada vez es menor. El valor de la verdad, si estamos instalados en una auténtica mentira, si la hoz y el martillo está cambiando de imagen, pero no deja de ser la hoz y el martillo y el estalinismo puro, y ahora se está disfrazando de animalismo, de imposición de género y de la subida del gasoil, como si aquí fuésemos. Hombre, ya está bien de pontificar, porque aquí para dar trabajo a todo el mundo, alcalde, y termino, director, eso es muy sencillo. Vamos a subir el salario mínimo interprofesional a 1.500 pavos o a 2.000. Vamos a darle a la máquina del dinero, vamos a endeudarnos y vamos a crear puestos de trabajo solamente por crearlos. Esto que estoy diciendo, que es una soberana tontería, hay gente de este gobierno que lo defiende, del gobierno de la nación, con el visto bueno de su presidente, que por mantenerse en el poder es capaz de cualquier cosa, hasta de arruinar las arcas públicas y cualquier tipo de separación de poderes. Entonces, hombre, vamos a ser serios. Primero la palabra Antonio y después Roza. Mi madre decía, y dice, porque vive afortunadamente, que la mejor lotería es el ahorro. Un beso a tu madre. Muchas gracias. Que la mejor lotería es el ahorro. No le gustaba la lotería. Si dijera el simplismo fuera la lotería, no me importaría, pero sería un simplismo. La diferencia entre una explotación brutalmente capitalista, utilizando los sentimientos y las pulsiones inmediatas de un muchacho que está desesperado y tiene un local que puede entrar, y la del Estado, es sencillamente que las loterías del Estado vuelven al común, los beneficios, el fuerte impositivo que tiene, vuelven al conjunto, sencillamente. O sea que no es otra, pero... Dos frases que diría nuestro director Fran Morillo. Uno, el bingo, ¿saben dónde está en Mérida? En una barriada popular. También nos lo cargamos, ¿no? Porque eso también crea adicción. Y una anécdota personal. Antes uno decía, bueno, pues esto para el nevado apenas pago, pero bueno, esto para el nevado, esto para lotería y tal. Y tú dejabas tus 5 eurillos para lotería. Pero ahora hay un peligro. Eso de nevado es el biche, ¿no? Ayer fui al Quintanilla y puedes pagar con la visa en el Quintanilla la lotería. Estoy perdido porque... Bueno, el chinche no. No, el chinche, gracias a Dios, todavía tiene el lápiz en la oreja y el papel estraza para apuntar. La tecnología apunta. O sea que no sabéis la adicción que nos va a crear poder pagar con la visa la lotería primitiva. Es horroroso. Bueno, hasta que mi mujer vea el saldo y me diga... Bueno. Y te quita la tarjeta directamente, ¿no? El Quintanilla puede hacer como hacía otro que conocemos, Antonio y yo, que venía el extracto del visa y ponía estanterías, o sea que... Bueno, vamos a otro asunto
porque hemos de hablar de la subida salarial que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Un total de 90.173 empleados públicos en Extremadura se beneficiarán de la subida retributiva del 2% aprobada este martes por el Consejo de Ministros, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. En concreto, serán 12.700 empleados públicos de la Administración estatal, 47.800 de la Comunidad Autónoma, 26.400 de la Administración local y 3.086 de la Universidad, según ha informado la delegación del Gobierno. Fuentes del Ministerio han explicado que la subida se recogerá con efectos retroactivos en las nóminas de febrero porque ya no da tiempo a incluirla en el mes de enero. El coste de este incremento salarial será de 3.212 millones de euros. Antonio, ya que has hablado tanto de lo público, aquí tienes la ocasión para seguir hablando de ello. Bueno, parece normal que se vuelva al hilo. Nadie se raja las vestiduras porque los funcionarios vivan con dignidad. También los jubilados, hay que revisarle la situación, sobre todo las rentas de jubilaciones más bajas. Y, en fin, yo creo que la redistribución de los recursos sobre una abstracción que es el dinero, porque a fin de cuentas el dinero es una abstracción, no debe sorprender a nadie, ni siquiera los avisos de la nueva ministra de que hay que presionar fiscalmente. Pues sí, porque en España hay mucho dinero circulando en negro y hay que pagar, y las vías de las evasiones fiscales hay que controlarlas. ¿Para qué? Pues para que posiblemente el Gobierno pueda buscar elementos que permitan mucho más empleo. Mucho más empleo. No fiar al albur estrictamente de lo que hace unos empresarios. Por cierto, un empresario de los que ha ido a Nepal, por decir un elemento, Pilar Acosta, presidenta dueña de Viasa, en el año 2006, porque Acedo, que está en Candereros otra vez, que quiere seguir con no sé qué política y que había que revisar sus acciones con esos empresarios, le vendió 375.000 metros del Prado, antes de irse en el 2007, 375.000 metros del Prado a precio tirado. A dice con Y Viasa. Viasa es Pilar Acosta, que ha ido a Nepal. Presidenta también de FECONS, Federación de Construcción de Cáceres. Esos 375.000 metros cuadrados, luego Calle firmó en el 2008 que iba a hacer 100 naves de 200 metros a 60.000 euros. Bueno, pues eso no fue nada. Se hizo un crédito para seguramente cubrir otras inversiones en otros sitios. Se metieron unas máquinas para nada, y esos 375.000 metros que eran de propios del Prado, de propios del ayuntamiento, perdón, de la finca del Prado, están en manos del BBV, no sé si las habrá vendido o no. Quiero decir que ese juego hay que controlarlo. Por eso yo creo en los funcionarios, en las empresas públicas, como un elemento importante de la economía. Y la economía no es posible sostenerla sin que haya empresas privadas y un gran sector público. Y ese juego hay que plantearlo y a los funcionarios exigirles, pero también entender que ya muchos años con un nivel adquisitivo bajo, igual que el salario mínimo interprofesional, volviendo al hilo de la globalidad, hay que subirlo. ¿Por qué? Porque nuestro salario mínimo interprofesional en un territorio importante como España, exportador, con un nivel alto, con un PIB importante, hay que redistribuirlo también. Porque volviendo a lo que decía antes de la abstracción del dinero y lo que cuenta Piketty en el Capital del siglo XXI, porque Marx no pudo evaluar esas cuestiones de los servicios, etcétera, etcétera, es muy probable que invirtiendo en elementos de I+D+I, los regadíos de Extremadura tengan más potencial de desarrollo, los elementos económicos y de empleo sean mucho mayores, y ese es el juego. Y si hay que crear una empresa pública de minería, habrá que crear una empresa pública de minería. Porque un bote de litio o un activo de cobre o de estaño es un valor contable, almacenable. Y en eso no hay que dar miedo, ya se hizo en otros momentos. Y se ha mantenido hasta que en un momento determinado, pensamos, sobre todo cuando Fukuyama habló del fin de la historia, de que el liberalismo solucionaba todo y éramos todos muy felices, y aquí tenemos la prueba. Desesperanza, dureza, desestructuración social, gente que se va, Extremadura que sigue en declive, con mucha gente jóvenes que se van, porque no tienen posibilidad de fijarse. Claro, entonces hay que recomponer todo el tema. Y hay que construir viviendas, y hay que invertir en servicios públicos, en infraestructura y en empleo, aunque sea a través de empresas públicas. No pasa nada. A fin de cuentas, así funciona China, como un capitalismo de Estado. Un totalitarismo. No permite disidencia, no permite Tíbet, no permite Hong Kong, no permite nada. Un sistema que el campo, el mundo rural está súper esclavizado, manteniendo el conjunto,
Y los grandes magnates invierten tal y tienen un juego del carajo. Y entonces España tendrá que pensar en ese tema. Por tanto, que los funcionarios puedan exigirle que trabajen bien, que exijan tal y que produzcan al conjunto igual que el resto, pues fundamental, magnífico. Domingo. Bueno, yo voy a empezar un poco por el final. Estoy completamente convencido de que Antonio Alcalde no pone como referente a China, ni por asomo. Porque China... Está claro que no lo pongo como referencia. Claro, lo porque pongo China, como ejemplo negativo. China es un régimen asesino. Asesino. No hay democracia y no cuenta. Es un régimen comunista asesino, que no permite la libertad personal ni de colectivo siquiera. Es un régimen militarista, es un régimen que no respeta la vida, ni la dignidad de la persona, ni los derechos fundamentales. Totalmente de acuerdo. China es así. Ahora bien, que China, que por cierto se está expandiendo y no sabemos hasta cuánto, no lo sabemos, a China no hay quien le tosa. Y no hay quien le tosa porque le debemos mucho dinero a China. Y eso ocurre a veces. Que se le pone precio incluso a la libertad, pero precio económico. Y aquí nos callamos por mantener un plato de lentejas. Y con China estamos en posición de genuflexión. Y con todo lo que signifique totalitarismo. Ahora bien, funcionarios, empleados públicos, porque aquí a todo el mundo se le llama funcionario, ¿eh? De esos 90.000 y pico, me gustaría saber cuántos son funcionarios tras haber obtenido una oposición. Y ahora discutimos, si quieren, cómo se hacen las oposiciones y no se hacen las oposiciones en la administración pública del Estado español conformado por la nación española. Me gustaría saberlo, porque tela marinera y marinera tela. A ver cuántos son interinos. A ver cuántas interinidades se comienzan con 25 años y se termina la interinidad cuando el funcionario interino se jubila. ¿Y eso quién lo controla? ¿Quién lo controla? Esos espectáculos laborales de función pública. ¿Dónde están los sindicatos? Aparte de. ¿Y cuánto personal laboral hay? Y hombre, hay que decir, y necesitamos una administración fuerte, una administración que funcione, la función pública. Pero hombre, ya describía la administración Benito Pérez Galdós, que por cierto, como ha pasado con Cervantes, va a pasar su centenario sin pena ni gloria. Y yo desde aquí invito a leer las novelas de los episodios nacionales o las novelas y cómo describe la sociedad y la idea. Y actuales, y lo tan actuales, con un mensaje muy actual. Naturalmente, y lo importante que eran cuando un funcionario dice: tengo la plaza en propiedad. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis qué pasaba entonces? Y lo describe muy bien el bueno de Benito Pérez Galdós en sus novelas y en toda su literatura. Están los cesantes. Cuando había cambio de gobierno, de la boca, se echaban. Entonces, ¿por qué hay tanto interino? Porque le interesa al poder político tener funcionarios interinos para tenerlos acongojados porque les pueden remover de su puesto. Eso lo cuenta mejor Miura y Arniche. Sí, señor. En sus novelas. Sí, señor. Y es muy desgraciado eso. Cesante. Ahora bien, esta subida, y termino, director, va a provocar más gasto público, mayor endeudamiento de la administración pública, la burbuja de la administración pública, más impuestos, menos control a la función pública y, desde aquí, digo que van a subir los impuestos, que ya están subiendo. Termino diciendo, a los ricos que usan el gasoil, que son los camioneros, que son los agricultores, que son los representantes que tienen que hacer muchos kilómetros, todos esos ricos que utilizan coches de gasoil van a ponerse un impuesto especial al gasoil. Esa es el igualitarismo que nos están trayendo la nueva hoz y martillo. Rafa. Sí, yo ahora mismo estoy rezando porque Bertín Osborne en su programa, que creo que lleva Federico Jiménez Los Santos, y no me ve a mí mi mujer que funcionaria. Por lo tanto, estoy convencido que
que los funcionarios, hay funcionarios eficientísimos y buenos y tal, y los hay que no tanto. Pero les voy a dar unos datos rápidamente, si me lo permiten. En Extremadura vivimos 1 millón de habitantes, según estadísticas. De ese 1 millón de habitantes, teóricamente, 350.000 es población activa. Súmenle ustedes 98.000 parados. Hemos bajado del 22 al 20% la tasa de paro. Pero ¿alguien se tiene que atrever a decir que hay que recortar el número de funcionarios por el gasto excesivo que hay? Es decir, hay una necesidad de recortar el número de funcionarios. Yo no digo que los despidan, oiga, pero simplemente no reponer plazas. Y les voy a dar otro dato que a mí me deja asombradísimo y que lo he conocido gracias a los datos que me ha dado Fran Morillo. De esos 90.000 funcionarios, 48.000 son de la Junta de Extremadura. Sorpréndase, diputaciones y ayuntamientos tienen 27.000. Aquí ya me chirría algo, O sea, pero es que no solo eso, sino que hay 12.711 empleados de la administración estatal. Pero si la administración estatal tiene poquísimas competencias, ¿cómo hay 13.000 tíos para pero si el grueso que es la sanidad, la educación, es de la Junta? Es decir, y volvemos a lo que le decía en el turismo, es que están duplicados. Es que hay funcionarios duplicados. ¿Por qué nadie se ha atrevido, Antonio, a decir que desaparezcan de una puñetera vez las diputaciones? ¿Qué pinta si hay una consejería de administración local? Si tiene la Junta. ¿Pero qué hacemos? ¿Duplicar cosas y duplicar gastos? Pero insisto, que me toca muy de cerca. ¿Sabes? Que hay funcionarios buenísimos, pero que hay que recortar el número de funcionarios, pero por el bien de España, por el bien de todo. El gasto público es excesivo y a los datos te quedas pasmado de 12.000 empleados de la administración. Pero ¿qué hacen? ¿Qué es decir? ¿De dónde están? ¿Dónde están? Que no te veo. Muy breve. No se puede ser tan simple en esas aplicaciones. No. Educación y sanidad tiene en espacios tan grandes como este territorio, que tiene 40.000 kilómetros cuadrados, el País Vasco tiene 7.000, lógicamente implica... Pero esos son de la Junta, educación, no de la administración central. Es que las juntas son transferidas del Estado, porque educación está transferida. Claro, pero no, esos 12.000... Aquí hablamos, yo me gustaría que hiciéramos un debate al respecto cuando llegue el momento, cuando tú quieras. Pero estamos hablando del tema, sí, claro, sí, porque es que habría que hacerlo. Claro, pero yo me gustaría hacer un debate monográfico. Sí, señor. Claro, sí, señor. Porque hay que ser un poco reflexivo, sistemático y ordenar las cosas. Porque claro, seguramente nos tenemos que acostumbrar en el futuro a una jornada laboral de 4 días o de 3 días. Porque si mañana dejamos que los robots entren en acción, pues ya me contarás, tendremos que organizar la sociedad del ocio. Y cuando yo me he referido al tema China, por cierto, yo sí creo un inciso, porque luego me voy a perder. Yo sí creo que el gobierno tiene las ideas muy claras, por ejemplo, en el tema de la redistribución de los recursos. Por ejemplo, la generación de electricidad. ¿Por qué no se van a poder poner placas solares en los tejados nuestros? ¿Por qué? Parece que Iberdrola y las empresas tienen mucho interés en mantener la posición, porque se va a llegar a eso, como en cualquier país, lógico. Que nosotros podamos poner encima de nuestras viviendas unas placas solares. El autoconsumo. Claro, y cuando me he referido antes a China, por supuesto, estoy de acuerdo, he dicho Hong Kong, lo otro, tal, el Tíbet, el totalitarismo, claro, pero hay una cuestión, yo me refería a la economía. Y España, la globalización fue una puñalada a nuestros sistemas productivos. Y eso hay que reconsiderarlo o reordenarlo. ¿Por qué? Porque, curiosamente, España es un país que tiene un potencial soporte agrícola, agroalimentario brutal, enorme, inmenso. Comemos muy barato y exportamos del orden de 50.000 millones de euros. Y ese tema lo vamos a mantener. Y es más, seguramente si en España, como en Francia, todo el mundo comiera a mediodía, de lunes a viernes, en la calle, todo el mundo, con buffet, con servicios baratos, con temas cubiertos, financiados, etcétera, etcétera, pues creamos 2 millones de puestos de trabajo. Mírese Francia, ¿qué supone ese juego agrícola respecto del mundo de la restauración? ¿Por qué no se come en España y se hace sociedad y se hace amistad y se relaja la gente? Porque vosotros vais mucho a comer todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque ese juego crea sociedad, crea debate, afecto. Hombre, en las grandes ciudades sí se produce esa dinámica, Claro, de comer fuera. Pero es que eso hay que generalizarlo. Comer a mediodía fuera de casa implicaría un juego de desarrollo brutal sobre un sector productivo que nuestro es gigantesco. Analizarlo, pero quiero decir que aquí estamos hablando del 2% de los funcionarios. Bueno, estamos ya casi apurando nuestro tiempo, así que muy rápidamente... Venga, quien corresponda, Domingo, rápidamente un minuto. ¿Rápidamente cuánto es? Un minuto. Por controlar, es por controlar. Un minuto. Si lo tengo aquí cronometrado. Empieza ya, ¿no? Venga.
Bueno, ahí traigo asuntos nuevos, pero no por eso voy a dejar de reseñar los ya veteranos a los que el ayuntamiento no hace ni caso. Pero voy a empezar agradeciendo al ayuntamiento, creo que al ayuntamiento o a quien corresponda. El puente Peligro, el de los Salesianos, el que atraviesa el de la antigua Nacional 5, la avenida Princesa Sofía, en las barandillas, ya Reina. las están poniendo, la Reina Sofía, las barandillas las están poniendo de más de 1 metro de alto, incluso de 2, y eso me parece muy acertado. Hay que quitar peligro, y ahí lo están quitando. Y yo desde aquí vuelvo a denunciar que a Plantonal de Vera, cuando se hace el paso subterráneo, creo que lo hizo siendo Antonio alcalde del ferrocarril, que se pasa por abajo, sí. Pues ahí justo hay barandillas también, y están barandillas que no nos llegan, hay partes que no nos llegan ni a la rodilla, y eso es una situación de peligro. Ya lo denuncié una vez, vuelvo a denunciarlo. Pero reitero, perros sueltos sin correa y muchos de ellos sin bozal, y nada de nada, todo sigue igual. Mérida está muy mal iluminada. Reitero, por ejemplo, una calle, Capitán Fernando de Bustamante, en la zona del barrio. Pasos de cebra sin señalizar. Y voy a poner un ejemplo de un paso de cebra muy pisado, el que es para atravesar al ambulatorio Obispo Paulo. En Teniente Flomesta sigue sin ponerse ni el paso de cebra y siguen sin quitarse, alcalde, los dos contenedores. Si se dice a qué te refieres, en el que Obispo Paulo. están prácticamente tapados, o sea, están ya oscuros porque no se pintan, no se pintan. Si es que eso denota que para el día a día no tiene dinero el ayuntamiento, por mucho que diga que hay mucho dinero. Empieza a haber aquí ya en Mérida los baches estratégicos. Ese bache que molesta, que total, ¿no? Pues voy a decir 2 sitios donde hay baches estratégicos. Un poco en la calle Suárez Somonte, un poco más arriba del Hotel Nova Roma. A la izquierda, justo, además, tienes que pisarlo. ¿Por qué? Porque como hay coches aparcados, pues tienes que pisarlo. Segundo, otro bache estratégico. Al bajando, si vas hacia el Instituto Albarrega por el acueducto San Lázaro, que yo desde aquí ya vuelvo a reiterar que ahí habría que hacer otra abertura, porque si no solamente hay un paso, bueno, pues hay otro bache estratégico. Todo coche que suba o que baje tiene que pasar por el bache. El bache naturalmente cada vez se va haciendo más grande. Esos son logros municipales. Y algo vergonzoso que no se controla. Y es, pongo este ejemplo, como ocurre ahora mismo en la urbanización San Carlos, al lado de los juzgados y al lado de las consejerías en el Milenio, cómo están levantados las baldosas de tanto coche que pasa. ¿Y quién ha controlado eso, sabiendo que hay un aparcamiento y que por ahí van a pasar vehículos, para el nivel de ejecución de la obra se compruebe que eso va a aguantar? Están todas las baldosas sueltas por toda esa zona. Y termino. Ha habido una pista de hielo esta Navidad. Te he mandado unas fotografías de cómo se encontraban ayer. Han dejado deteriorado el suelo, baldosas. Han roto parte de la jardinería. Ahí están las fotografías. Supongo que solo pagará la empresa, o lo va a pagar el ayuntamiento también. Y segundo, se le va a exigir a la empresa que lo quede como estaba. Bien. Domingo, Antonio, perdona. El otro día hablé de la travesía de la Rambla, que había allí un zanjón que pegaba. Al día siguiente, seguramente porque estaba previsto que lo hicieran, yo no digo que sea mérito nuestro, pero al día siguiente estaba asfaltado. Lo agradezco si hemos sido nosotros los que hemos llamado la atención, que es nuestra obligación también. En ese mismo sentido, calle Suárez Somonte hacia arriba, Nova Roma arriba, justamente el 57, en la calle Suárez Somonte se sube, a la derecha se aparca, entonces el espacio para entrar, para cruzar es estrechito, te metes casi en el arcén. Pues en la altura justo del número 57 de Suárez Somonte hay un bache brutal de elefante. Esa es la actitud. Digo, alcalde. Estupendo, pues lo denunciamos, yo también. Ángel de la Sera, me dice que por favor transmita de que pida al ayuntamiento si los jubilados, sobre todo en invierno, que las basuras no fermentan, pudieran sacar una hora más temprana las basuras, que fuera un poquito más permisivo, porque esa zona está llena de gente mayor, en la Rambla y aledaño, la zona centro. Segundo, también me dice de esa misma área que los contenedores de vidrio
no son muy abundantes. Y la gente utiliza muchas botellas. Luego hay una cuestión muy curiosa, y es que hemos visto unos reportajes, un periodismo de investigación respecto del costo de los aparcamientos en Mérida. El costo dobla Cáceres. Y Cáceres, algún tertuliano ha dicho aquí que Mérida tiene mucha actividad administrativa. Bueno, ¿y Cáceres? Cáceres es exactamente comercial y administrativa, igual que Mérida. Y el costo de aparcar es la mitad. Más, claro, más. Eso fue el invento que tuvo Pedro Acedo, que quiere seguir en política y hace bien, lo que él quiera, como los demás tenemos derecho, de adjudicarle a una empresa 25 años, hasta el año 38. Está aquí Vestalia. ¿Con qué elemento material de cobertura, de justificación de esos costos de aparcamiento, el cuartel, la de Dios? ¿Con qué cobertura? Los autobuses, que se renuevan cada 8 años. Es decir, eso había que revisarlo, porque eso seguramente es un fraude, y que aprovechó, se montó para hacer esa historia. Curiosamente, en ese mismo tenor también, a quien corresponda, al ayuntamiento, le reitero otra vez la necesidad de que Mérida tenga universidad. Sin universidad, Mérida no funciona. Por cierto, el censo del padrón, hay mucha gente, funcionarios, políticos, que están en Mérida y no están empadronados. Y residen en Mérida, viven en Mérida y están sus niños en los colegios. Eso hay que revisarlo. Pues sí, eso hay que revisarlo, porque eso es funcional y económico para un ayuntamiento. Hay que seguir, investigar y controlar, no presionar ni fiscalizar, no, pero hay que... Por cierto, en el otro juego que decía también, hay un pasado insecticidas y abonos porro, el Camino Viejo de Mirandilla, sí, y las Josefinas enfrente, Eso se ha cortado, el viejo camino de Mirandilla, que iba por la Godina, y haces una isleta. Claro, esa isleta, dicen los mentideros, no yo, que la había preparado Acedo para negociarla con quien fuera, para hacer allí un área de servicio, una gran isleta, cortando el viejo camino de Mirandilla, haciendo una historia y gastando un dinero en la ordenación de aquello con semáforos que no sirve para nada. Y se gastó una fortuna para que podamos revisar, ya que revisamos los comportamientos de unos y otros, y yo me gustaría saber para qué sirve esa isleta o qué va a servir. Y segundo, en el polideportivo, también lo digo para que la gente lo sepa, en el polideportivo de La Paz, en ese camino de Mirandilla, había unos carteles de publicidad enormes que los explotaba Pedro Acedo Penco, o los cedió, lo que fuera. Hace no mucho tiempo los han quitado. Desde que yo me fui estuvo explotando los carteles eso. Habrá ganado mucho dinero. Los demás hemos sido más adultos en nuestros comportamientos. Bueno. Pero quiero decir que me gustaría saber qué pasó con esos carteles. No se entró nadie que los quitaron, que estuvieran ahí muchos años. Unos cartelones enormes. Rafa, rápido. Tan rápido. El día 24 celebramos Maima, Almendro, Fran Morillo y acá Rafa Angulo, nuestro patrono, que se llama San Francisco de Sales. Es cierto. Ya, esto nada más que nos incumbe a nosotros tres, que somos los que defendemos aquí la verdad. Y no creo yo que... dicen que exceso de información es falta de información. Aquí lo que luchamos es que es un recado que le tengo que dar a uno, si tú me lo permites. Sí. No, hablo por mí, pero creo que puedo hablar también por Domingo, por Antonio. Nosotros no somos salvadores de Mérida, Nosotros somos emeritenses preocupados por la salvación de Mérida, que es distinto. Muy es bien. Un matiz, ¿me permite? Muy bien. Saludos. Muy bien. Señores, nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, su análisis y sus comentarios. Les emplazamos a una nueva edición de La Picota. Será mañana en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Antes, recuerden que estamos, como siempre, en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y en www.televisionextremeña.com, con todas las letras. Hasta entonces, desearles una buena noche, no sin antes despedir a Rafa Angulo. Hasta la próxima semana. Gracias a Antonio Vélez. Hasta la próxima semana. Un placer, y viva la libertad de opinión como factor constructivo de sociedad. Y gracias a Domingo Hidalgo. Paz y bien, muchas gracias. Hasta mañana, buenas noches, que sean felices.